mí me tocó exponer sobre la primera programadora de la historia. Ella se llama Ada Lovelace y yo soy estudiante de la UAM. 15 a 1852. Ella demuestra que sus contribuciones trascendieron de manera asistencia técnica a la divulgación científica de las ideas de Babbage. Otro punto es analizar el salto epistemológico fundamental, el tránsito de la aritmética puramente cuantizaba hacia la noción moderna de cómputo simbólico universal. Pero también el estudio de la historia de las matemáticas revela frecuentemente figuras que, operando los márgenes de su tiempo, logran anticipar paradigmas que transformarían la sociedad siglos después. Desde la perspectiva matemática se desglosa el aparato lógico subyacente en su algoritmo para el cálculo computacional de los números de Bernoulli. Bueno, Ada Lovelace Byron nació el 10 de diciembre de 1815, nació en London, y les hablaré acerca sobre su vida personal y también sobre su vida sobre programadora, cómo fue evolucionando. Padres de Ada Lovelace. Sus padres estuvieron 3 años juntos y a los 3 años, cuando tenía Ada, se separaron. Y entonces su papá era un poético romántico y su mamá le gustaban mucho las matemáticas. Pero siempre su mamá, cuando Ada creció, le hizo que le gustaran las matemáticas y no la filosofía, por lo mismo que tenía problemas con su padre. Pero cuando las abandonó, él escribió un poema que decía: somos dos líneas paralelas que se prolongan una al lado de la otra hasta el infinito, pero destinadas a no encontrarse nunca. Ada sufre una enfermedad a los 13 años porque dicen que le dio sarampión, entonces estuvo mucho tiempo en la cama, no podía caminar, y en ese tiempo ella tenía varias ideas. Entonces, a continuación, hablo sobre esas ideas. Uno de sus proyectos se puede ver en la diapositiva sobre la máquina analítica, el cual trabajó con Babbage, que en un momento les hablaré también sobre él. Pero entre ellos hicieron esa máquina y también pues hicieron gran historia. Esta es una máquina de las tarjetas que eran puros puntitos, en el cual ella la hizo, pero era como al principio de la programación. De hecho, esta máquina fue la primera y ya después salió la máquina de escribir. Ella murió a los 36 años en la iglesia de Santa María, al lado de su papá. Cuando se muere su papá, ella tenía 8 años, pero pues con la separación de su padre no la afectó tanto. Como justificación y antecedentes históricos, la visibilidad de la mujer. Bueno, la historiografía tradicional relegó erróneamente a Ada Lovelace el papel simple divulgadora. Su enfoque combinaba analítico con una sensibilidad estética y filosófica que ella misma denotó ciencia poética. Las necesidades del siglo XIX. Los cálculos masivos se hacían de forma manual y tenían un alto margen de error humano. La expansión imperial, la navegación y la astronomía demandaban tablas matemáticas con absoluta precisión. Y la evolución de las máquinas del cálculo. Había precursores, también las limitaciones eran instrumentos mecánicos de ejecución lineal y estática diseñados para un solo tipo de tarea aritmética elemental. Requerían intervención humana constante. Formación matemática de Ada. Un currículum importante de vanguardia es que su madre, Lady Byron, diseñó su educación de manera estricta y científica para alejarla deliberadamente de la temperamental beta poética de su padre, Lord Byron.
Introducción exclusiva en la lógica, álgebra avanzada, geometría y astronomía. Mary era una de sus profesoras matemática que fue muy importante, pues es una célebre científica escocesa de que actuó como mentora. Le permitió asimilar el cálculo diferencial integral, materias para la mayoría de las mujeres de la época victoriana. Augustus de Morgan, matemático y lógico, primer profesor de matemáticas, su intercambio guió a Ada hacia el terreno abstracto de la álgebra simbólica. De Morgan reconoció en ella una capacidad de abstracción superior a la media para comprender que los símbolos algebraicos podían representar relaciones lógicas y no solo magnitudes numéricas fijas. Encuentro de Charles Babbage. El evento de 1833, Ada conoció a Charles Babbage a los 17 años en un evento social gracias a Mary. Presenció el funcionamiento de prototipo de la máquina de diferencias. Una visión distinta a la época, la mayoría de los científicos contemporáneos veían en la máquina un simple artefacto de relojería pesada, de alta precisión para acelerar sumas numéricas. Ada intuyó de inmediato la profunda aplicabilidad universal y la ejecución de secuencias lógicas subyacentes. Benjamin dijo que la relación entre Babbage y Lovelace era un diálogo de mentes simétricas donde ella aportaba una claridad conceptual y una visión de futuro que complementaba inventiva y técnica de Babbage. Entonces Babbage tenía serias dificultades para comunicar sus ideas de forma clara a las instituciones. Ada se convirtió en la intérprete excepcional de sus mecanismos logarítmicos. La máquina analítica. Diferencia con la máquina de diferencias. Limita a un único propósito estático como cálculo automatizado de funciones polifónicas mediante diferencias finitas. La máquina analítica, primer diseño formal de una computadora de propósito general, mecánicamente programada y Turing completa, Avant de la Lettre, arquitectura anticipada de von Neumann. El almacén Store, memoria operativa física, columnas de ruedas dentadas donde se guardaban variables numéricas y resultados inmediatos de los cálculos. El molino, mill, equivalente exacto de la unidad central del procesamiento, que es el CPU, y la unidad aritmético-lógico, realizaba sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. La separación conceptual de hardware y software. El cómputo simbólico universal. Ada comprendió que la estructura analítica de las máquinas trascendían los números. Si las operaciones mecánicas se aplicaban formalmente a cualquier entidad cuyos elementos estuvieran vinculados por relaciones lógicas, el mecanismo podría procesar información musical, geométrica o de lenguaje natural. Entonces la máquina analítica teje patrones algebraicos del mismo modo que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Las tarjetas perforadas es como la diapositiva anterior que les dije que era una máquina antigua. Bueno, pues permitía la introducción independiente de datos e instrucciones operacionales. La máquina podía alterar por completo su comportamiento, bifurcar sus procesos y seguir diferentes flujos lógicos sin alterar sus componentes de metal. El nacimiento del software, Babbage se enfocaba en una fricción de metal y la ingeniería mecánica. Ada se enfocó en la dimensión lógica y matemática abstracta. El reto matemático, los números de Bernoulli. ¿Por qué la sucesión? Son una sucesión de números racionales con profundas aplicaciones teóricas de números. Su cálculo manual es sumamente completo y propenso a sus errores debido a su naturaleza recursiva lineal. Lovelace la eligió
expresadamente porque resolverla exigía que la máquina realizara operaciones repetitivas e iteraciones basadas en resultados previos. La ecuación de recurrencia. Ada estructuró el cálculo descomponiendo la ecuación en una secuencia ordenada de operaciones aritméticas elementales. Y esa es la ecuación de recurrencia, la cual utilizaba Ada. El algoritmo en la nota G de 1843, publicado como un apéndice en las traducciones del artículo de Luigi Menabrea, constituye el primer programa estructurado de la historia. Pero esto ya es algo en la edad moderna, porque ya no es parte de Ada Lovelace en su momento de ella. Un componente de flujo pues tiene variables de datos, las operaciones de molino y el destino del resultado. Aquí están sus diseños de Ada, lo cual utilizaba la tarjeta y las variables físicas que iba utilizando. Y bueno, entonces la equivalencia en la programación moderna es ahora una asignación de memoria de variables dinámicas, también el CPU y los punteros y operaciones de asignación que nos dan el resultado. Los pilares de la programación introducidos. El concepto de la asignación de variable separó conceptualmente la operación del lugar físico donde se almacenaba el dato, comprendiendo que el valor de una variable cambiaba durante la ejecución. Bucles e iteración son los ciclos que identifican patrones del cálculo repetitivos. En lugar de perforar tarjetas infinitas, diseñó el algoritmo para realizar un bloque de tarjetas e iterar ciclos internos y externos. La bifurcación condicional son los saltos lógicos. El sistema podía alterar de forma autónoma de cursos del flujo de introducciones basándose en si un resultado intermedio era mayor, menor o igual a 0. En conclusión, de la nota G, demostró que la máquina analítica poseía autonomía lógica, abriendo formalmente las puertas a la era de la computación programable y no solo la aritmética. Influencia en la computación moderna. El legado conceptual. La separación estricta entre el soporte físico, el hardware, y las instrucciones lógicas que le dan funcionalidad, el software. Sin este entendimiento pionero, la evolución de los lenguajes de la programación y los sistemas operativos no habría sido posible en los términos actuales. Antecedentes de Alan Turing. Los escritos y procesos operativos descritos por Ada sirvieron como cimiento conceptual para que Alan Turing consolidara en el siglo XX la teoría de la computación y la máquina de Turing universal. Anticipó los debates filosóficos vigentes sobre la inteligencia artificial y los límites de una automatización lógica. Como conclusiones, más que una pionera, representa una visión profundamente humanista y filosófica de la relación entre la maquinaria y el intelecto humano. La autonomía algorítmica demostró de forma analítica que los límites de una tecnología no dependen de la rigidez de una materia física, sino de una capacidad del pensamiento humano traducido en código estructurado. El simbólico de inclusión, su figura se dirige hoy en día como un estandarte esencial para fomentar el liderazgo de las mujeres en las ciencias exactas. La perspectiva ética nos legó la premisa de que el inmenso poder del avance algorítmico y tecnológico debe ser acompañado siempre por una sólida guía ética y humanista.